idea de la película surgió de una anécdota que nunca comprobé si es verdad o no. A finales de la década del 60, cuando en Israel estalló la Guerra de los 6 días, en Argentina, grupos de comerciantes, padres de familia con una vida normal, una mujer, hijos, un negocio que vendían algo, les agarró un ataque de patriotismo y decidieron dejar todo lo que tenían e ir a luchar por Israel. Como la guerra fue muy corta, cuando esta gente llegó, la guerra ya había terminado y dicen estas fábulas, estas anécdotas, que cuando llegaron a Israel aprovecharon y se quedaron y fundaron nuevas familias o no y dejaron todo lo que tenían acá. Este dilema moral de alguien que por un ideal abandona una familia me pareció muy interesante, muy rico, digamos. ¿Es lícito por un ideal sacrificar a tu familia? A mí siempre me interesó este tema y hace muchos años que esta anécdota daba vueltas en mi cabeza y fue el detonante del abrazo partido. La elección del barrio del Once es como una elección natural para mí. Viví la mayor parte de mi vida en este barrio y todas estas galerías que se muestran en la película eran los recorridos que yo tenía para ir de mi casa al club, del club al colegio. Durante toda mi infancia y mi adolescencia veía a través de las marquesinas de los negocios cómo los negocios se transformaban todo el tiempo para poder sobrevivir, pero las familias eran las mismas. Había como un heroísmo en el hecho comercial que siempre me llamó la atención y que siempre quise retratar. Y ahora que tenía la oportunidad de contar una historia, el poder meterla dentro de esta vorágine comercial del barrio del Once me parecía muy tentador. Y también muy tentador contar estas pequeñas historias cotidianas de estos héroes del mundo del comercio. El barrio del Once tiene una particularidad que es que tiene oleadas y momentos donde la calle está llena de gente, que es el momento en que yo quería filmar, y momentos que se vacían, nunca sé bien por qué. Y el estar en la galería nos permitía que en esos momentos que de pronto la calle estallaba de gente, salíamos a filmar las escenas exteriores y cuando se calmaba volvíamos al interior. El trabajo con Daniel Hendler es sumamente placentero y creo que ese placer radica en que tenemos una gran economía de recursos. Los dos sabemos cuando algo no nos gusta y cuando no nos gusta, enseguida después de cortar cámara nos miramos y ya lo sabemos. Pero por otro lado teníamos un desafío en común que era no repetir el mismo personaje que en Esperando al Mesías. Yo quería que este Ariel Makarov no sea tan pasivo, tan contemplativo de lo que le estaba pasando, sino que intervenga más en la realidad, que tenga una violencia contenida mucho mayor, y creo que logramos hacer un personaje nuevo, un personaje diferente, y este logro tiene que ver con su desarrollo como actor en estos años y también con mis cambios como director. Creo que los dos fuimos cambiando para un lado parecido y pudimos lograr este personaje nuevo. Estaba buscando una actriz para el personaje de la abuela que haya vivido toda la época del teatro yiddish en Buenos Aires, de Lift, de Hebraica, de todo ese movimiento cultural tan importante, y me imaginaba a alguien como Rosita sin conocerla. Cuando alguien me habló de Rosita Lodner de una manera mitológica y fui a su encuentro, fue una experiencia extraordinaria. Me atendió en el comedor de su casa y me contó su historia, la historia del dúo que tenía con su marido y cómo recorrían el mundo con sus canciones en yiddish. Y cuando sentado ahí en el comedor de su casa empezó a cantarme a capela a sus 80 y pico años, sentí toda esa vitalidad increíble que tenía retenida y que solamente salía cuando cantaba. Y en esa época, en el guión original, la abuela no cantaba, pero me pareció un elemento muy interesante para incorporar a la película, este elemento musical que después fue creciendo durante el rodaje y terminó teniendo un protagonismo muy importante. La elección de los actores de la película fue muy particular, porque no hubo un método homogéneo, sino hubo por un lado actores en los cuales yo, mientras trabajaba en el guión, sabía que quería trabajar con ellos, como Daniel Hendler o como Adrián Eisenberg, y después había un montón de personajes que yo quería cubrir con actores que no necesariamente sean actores profesionales, sino gente que viva en el barrio y que tenga relación directa con lo que estaba contando. Entonces armamos una especie de pop star judío en Hebraica, donde vinieron un montón de personas, judías y no judías, pero personas que vivían en el ámbito del barrio, que nos contaban a cámara, como estoy haciendo yo ahora, quiénes eran y qué querían hacer y algo de su vida. Una vez que hicimos este casting, encontré un montón de personas que se habían presentado que se acercaban bastante a estos personajes, pero no lo eran del todo, porque eran personas, no personajes. Pero era interesante
el desafío de adaptar personajes a personas y acercarlos a un punto medio donde ambos se sientan cómodos y poder lograr lo que creo que se logró, que es una armonía entre los actores profesionales y no profesionales. En la película una cámara que esté absolutamente subordinada a la palabra, al diálogo, a los actores. No quería una puesta en escena que limite a los actores y que le diga lo que podían hacer y lo que no podían hacer. La cámara seguía, podía llegar antes, podía llegar después, pero yo no quería una puesta en escena que encapsule a los actores. Encontrarle el decorado principal de la película a la galería fue un verdadero problema y un gran desafío de producción. A mí me gustaba mucho esta galería donde filmamos, que era una galería que hace unos 15 años que estaba cerrada, pero se encuentra en el corazón mismo del Once, en Lavalle y Ascuénaga. El problema que teníamos que el nivel de contaminación del sonido hacía imposible filmar e incluso imposible hablar, mantener una conversación normal a 2 metros. Entonces decidimos insonorizar la galería con unos paneles enormes que llegaban hasta el techo, lo que a su vez agregaba otra complicación porque no podíamos mirar para afuera ciertos días porque estaba el panel, por lo cual filmamos la película todo para un lado en un momento y después sacamos los paneles que daban a la calle y filmamos para el otro lado. Para mí la escena más complicada de realizar fue la escena de la carrera por un montón de cosas. Primero por la cantidad de actores que había, que requerían todos atención y cuidado, porque también es una escena clave, porque está el encuentro entre el padre y el hijo, porque había que filmarla en muy poco tiempo, porque había 2 unidades de trabajo simultánea, pero de pronto sucedió. Y es una de las escenas también que después de hacer la película más me gusta ver y más me divierte ver hecho. El guión del Abrazo Partido fue un guión, como se dice, bastante de hierro, fue bastante respetado durante el rodaje y pese a lo que puede parecer que hay momentos de mucha improvisación, en realidad los diálogos están bastante ceñidos a lo que era el guión original. Una de las modificaciones más sustantivas que tuvo la película respecto al guión es en la situación del encuentro entre el padre y el hijo. En el guión original, cuando el hijo sale de la galería y se encuentra con el padre, hay un diálogo en el cual el padre lo desafía a una carrera hasta la casa de la abuela. Y esa carrera es ganada de una manera heroica por el padre y ahí se suscita un segundo diálogo. Una vez montada la película nos dimos cuenta con el editor que era mucho más rico si esa carrera no era verbalizada, no era preanunciada, sino solamente ocurría. El hijo sale, ve al padre y no tiene nada para decirle, y la reacción natural es escapar y el padre lo sigue y lo encuentra.